Hola, buenos días. Soy la doctora Marcela Silvetti. Me desempeño en la unidad de neonatología del Hospital Materno Infantil de Salta y en esta oportunidad, junto con la doctora Malvina Patagua y la doctora Noelia Sarabia, vamos a desarrollar el capítulo de infecciones del proceso ACOR. Para ello, antes vamos a definir lo que es sepsis y a charlar sobre algunos conceptos claves, ¿sí? Bueno, definimos a la sepsis neonatal como aquella situación clínica derivada de la invasión y proliferación de bacterias, hongos o virus en el torrente sanguíneo del recién nacido, con bacteriemia comprobada o no y asociada a diferentes manifestaciones de respuesta inflamatoria sistémica y que se manifiesta dentro de los primeros 28 días de vida. La incidencia de la sepsis neonatal varía según se trate de países desarrollados o en vías de desarrollo y oscila entre el 1 al 20 por mil nacidos vivos, presentando una mortalidad entre el 5 al 50%. Ambas son mayores cuanto menor es la edad gestacional. Aparte, como dentro de las causas de muerte, la sepsis neonatal ocupa el cuarto lugar. Bueno, la sepsis, de acuerdo al momento de su presentación, puede ser temprana, es decir, la que se presenta dentro de los primeros 3 días de vida, y la sepsis tardía, que se presenta a partir del cuarto hasta los 30 días de vida. La sepsis adquirida durante la gestación o el momento del parto se denomina temprana y puede ser específica, es decir, viral, y dentro de ellos encontramos el HIV, el citomegalo, la rubiola, etc., bacteriana como la lues, parásitos, toxoplasmosis o chaga, y las bacterianas inespecíficas como la coriomnionitis materna. Sabemos que el feto óptimamente se mantiene en un ambiente estéril. Los organismos causantes de sepsis de inicio precoz ascienden desde el canal del parto, ya sea cuando se rompen las membranas amnióticas o hay pérdida de líquido antes o durante el trabajo de parto, dando lugar a la infección intraamniótica que conocemos como coriomnionitis, ¿sí? El germen comúnmente involucrado es el estreptococo del grupo B, aunque también hay otros gérmenes que pueden causar esta infección ovular. La sepsis precoz se presenta, como dijimos recién, durante las primeras 72 horas de vida y se relaciona con complicaciones que ocurren durante el embarazo, el parto y el nacimiento. Los organismos involucrados son casi siempre transmitidos verticalmente de la madre al feto y el curso clínico generalmente es grave, con una mortalidad elevada y la tasa de meningitis oscila en el 1%. Dentro de los gérmenes involucrados encontramos, como dijimos recién, el Streptococcus galactiae del grupo B, que es el más frecuente y el que causa infecciones más graves. Y en los recién nacidos pretérminos mayormente encontramos la Escherichia coli, y otros gérmenes asociados serían la Listeria monocytogenes, el Streptococcus pyogenes viridans o el Pneumoniae, el Enterococo, Proteus, bacteroides, Peptostreptococcus y otros anaerobios. Tenemos que recordar siempre, como para orientarnos en lo que es la etiología de la sepsis, ya sea precoz o tardía, siempre en la anamnesis, muchas veces esta nos va a ayudar o nos va a guiar a sospechar cuál puede ser el agente involucrado, ¿sí? Entonces es muy importante recabar los datos y hacer un buen interrogatorio sobre los antecedentes maternos.
Bueno, dentro de los factores de riesgo podemos mencionar la ruptura prematura de membrana de más de 18 o 24 horas de evolución. Estos factores son importantes, en especial cuando el periodo de latencia es mayor de 24 horas, y hay que tener en presente que la frecuencia de infección depende en gran medida de los cuidados obstétricos, en especial los tactos vaginales, y de la presencia o no de infección ovular. Otro factor de riesgo, como mencionamos recién, la coriomionitis, la infección urinaria, el parto traumático o instrumentado, la asfixia perinatal, la prematurez, el bajo peso al nacer, el sexo masculino, la colonización materna por estreptococo del grupo B y algunas patologías como el síndrome de dificultad respiratoria. Dentro de ellos mencionamos a la enfermedad membrana hialina, la aspiración de líquido amniótico meconial y la hipertensión pulmonar persistente. Otro de los factores de riesgo también es el inadecuado control prenatal, que está relacionado con la mayor posibilidad de infecciones maternas no detectadas, en especial, como dijimos recién, la infección urinaria o la colonización vaginal por gérmenes patógenos, ¿sí? Otro que también van a encontrar en alguna bibliografía que se menciona es la hipertensión y la preeclampsia. Si bien los signos clínicos incipientes de la sepsis son inespecíficos, es importante o es necesario darles la máxima relevancia, porque de otra manera disminuyen las posibilidades de éxito terapéutico. En la sepsis temprana predominan los signos clínicos de rápida evolución, principalmente los circulatorios y respiratorios, que pueden llevar a la descompensación hemodinámica. Entonces dijimos que se caracteriza por un gran compromiso del estado general, signos de shock, dificultad respiratoria, que se puede presentar con cianosis, apnea, a veces neumonías, alteraciones en la termorregulación, convulsiones. La meningitis puede estar presente en un 30% de los casos y la mortalidad entre un 10 a un 25%. Vamos a hablar un poquito sobre sepsis por estreptococo. Sabemos que la colonización vaginal en la embarazada varía entre un 5 y un 29%. La frecuencia de la enfermedad grave es del 1 al 3 por 1000 y que hay factores de riesgo como ser madres portadoras del estreptococo, infección urinaria o bacteriuria asintomáticas, la coriomionitis, el hijo previo con infección por estreptococo del grupo B y el parto prematuro o el bajo peso al nacer. Me quiero detener un ratito para recordarles que la coriomionitis se presenta generalmente con fiebre materna superior a los 38 grados y al menos dos de los siguientes criterios que les voy a mencionar. La leucocitosis materna, que está en el rango de los 15.000 células o más, la taquicardia materna con más de 100 latidos por minuto, la taquicardia fetal más de 160 latidos por minuto, la sensibilidad uterina y el mal olor del líquido amniótico. Todos estos umbrales se asocian con tasas más altas de morbilidad materna y de mortalidad. La principal estrategia de prevención es disminuir la transmisión vertical de la infección durante el parto mediante la administración de antibióticos a la madre. La erradicación del estreptococo del grupo B durante el embarazo en madres colonizadas. El antibiótico en el momento del parto. La administración de antibióticos a las madres antes y durante el trabajo de parto es una estrategia eficaz. Diversos estudios
han hallado una reducción significativa de la infección neonatal temprana y se justificaría esto en madres portadoras de estreptococo en vagina o en recto, o con infección urinaria en aquellas con fiebre o con signos de coriomionitis, es decir, que tengan RPM o no, y en las que tuvieron un hijo afectado en el embarazo anterior y en repartos prematuros con ruptura prematura de membrana de más de 12 horas. ¿Cómo se hace esta profilaxis? Con ampicilina, 2 gramos endovenosos en el comienzo del trabajo de parto y luego 1 gramo cada 4 o 6 horas hasta el nacimiento. Sepsis tardía es aquella que ocurre luego de las 72 horas de vida y es sensiblemente más frecuente que la forma temprana. Su prevalencia varía entre un 12 y un 35% de los pacientes internados, la incidencia de meningitis es de un 5 a un 10%, la forma más frecuente de la sepsis es la de adquisición intrahospitalaria, pero también los microorganismos pueden provenir de la comunidad. Es mayor frecuencia de sepsis tardía, se deben tener en cuenta las inadecuadas medidas de prevención y control de infecciones y la escasez del personal de enfermería en lo que se refiere a las intrahospitalarias. Es muy importante darle trascendencia a los signos tempranos como menor vitalidad, inestabilidad térmica, taquicardia o escaso aumento de peso y muy en especial a los comentarios de como sería el no lo veo bien o hoy no me gusta, que generalmente nos puede hacer la enfermera, que es la que más en contacto está con el recién nacido y a la cual debemos escuchar siempre. En esta foto observarán 2 escenarios distintos. La primera corresponde a un recién nacido que es traído por su madre a la consulta, en el cual se sospecha una sepsis tardía, pero de la comunidad, ¿sí? Ustedes ven la fase del niño, el aspecto, hay un compromiso de su estado general, y en el otro escenario vemos un paciente que está internado en la UCIM y elegí esta fotografía porque es un chico que está invadido y que esas son mayormente las puertas de entrada para la adquisición de los gérmenes intrahospitalarios. Bueno, el cuadro clínico de la sepsis tardía se puede presentar mayormente con fiebre, escaso progreso de peso, rechazo del alimento, distensión abdominal, convulsiones. La meningitis está presente entre un 60 y un 75% y la mortalidad es alta. Es importante darles trascendencia a los signos tempranos como menor vitalidad, inestabilidad térmica, taquicardia, como dije, escaso aumento de peso y en muy especial algunos comentarios como no lo veo bien o hoy no me gusta, que muchas veces nos transmite la enfermera, que es la que más en contacto está con el paciente. Entonces hay que prestarle mucha atención a esos comentarios. Los factores predisponentes podemos encontrar múltiples puertas de entrada para los microorganismos, por ejemplo, la inmadurez de la piel o la ruptura de la barrera cutánea por la colocación de una vía endovenosa, un catéter central, un tubo endotraqueal, una sonda vesical. También la poca capacidad para localizar la infección, con rápida diseminación, deterioro clínico y un alto riesgo de mala evolución, incluyendo la muerte de los recién nacidos. Todos los que son los procesos invasivos actúan como factores predisponentes, aunque también el uso prolongado de antibióticos lo es, el uso de bloqueantes H2 o inhibidores de la bomba de protones. Recordemos que al neutralizar el pH ácido del estómago también favorece la proliferación de gérmenes, entonces tratamos de ya no utilizarlos de manera rutinaria,
Otro sería, por ejemplo, la internación prolongada, la alimentación parenteral, la prematurez, el bajo peso al nacer y obviamente los relacionados con la madre, como dijimos, mencionamos hasta recién. Esta diapositiva es solo para que la tengan en cuenta, para recordarles un poco la diferencia entre sepsis temprana y tardía. No me voy a detener a repetir nada, es solo para que les quede como recordatorio. Bueno, ahora les voy a empezar a mostrar un par de imágenes como para que no se aburran tanto, no se me duerman. Acá tenemos una infección por Staphylo aureus. Es muy importante porque no solamente el Staphylo aureus lo encontramos en el ambiente hospitalario, sino que ahora empezamos a ver muchas infecciones de la comunidad por Staphylo aureus, ¿sí? Fíjense en cómo hay un gran compromiso, incluso con una celulitis en el miembro inferior de este paciente. Esta diapositiva les muestro también infección por estáfilo, pero en esta oportunidad el Staphylo epidermidis. Recuerden que el Staphylo epidermidis mayormente compromete los pliegues, produce un impétigo, ¿sí? Vemos acá en el pie, en la muñeca, en la zona del cuello con bastante compromiso, incluso hay piel que ha empezado a esfoliarse, ¿sí? Recuerden que el Staphylo epidermidis a veces puede producir el síndrome de la piel escaldada, ¿sí? También tenemos acá marcado, fíjense, punteado, periumbilical, una onfalitis. Hay que prestarle mucha atención a estas lesiones, no quitarle importancia y seguir la evolución clínica de las mismas. Aquí una imagen de una fascitis necrotizante. Los gérmenes involucrados en la fascitis generalmente son anaerobios, pueden ser gram negativos o gram positivos. Hay que recomendarle mucho a las mamás sobre la higiene en los recién nacidos y que consulten en forma inmediata ante cualquier lesión que ellas observen en la piel de los recién nacidos para que nosotros podamos determinar si son relevantes o no, ¿sí? Fíjense, acá hay una mastitis bilateral. Acuérdense que generalmente el recién nacido puede tener ingurgitación mamaria, eso es por la influencia de las hormonas de la madre. A veces la mamá empieza a comprimir o apretar las glándulas de los bebés, y eso a veces conlleva a lesiones, ¿sí? Y sobre todo al ingreso de algunos gérmenes, en este caso el estafilococo, que produce una importante infección. Acuérdense que este tipo de infección generalmente tiene compromiso multisistémico y en muchas ocasiones puede ocasionar la muerte de los recién nacidos. Este tipo de lesiones mayormente la vemos en chicos que están internados, secundarias a complicaciones con la canalización. Fíjese, hay un compromiso vascular, ¿sí? No quería dejar de mostrarles las lesiones típicas de la sífilis congénita, que ha aumentado considerablemente en estos últimos años el número, dado que disminuyó también los controles prenatales. En la primera imagen vemos la lesión, el pénfigo palmoplantar, ¿sí? En la otra imagen observamos las lesiones periorificiales típicas de la sífilis y la roceola sifilítica, que son esas lesiones papulares que presenta el paciente en su tronco y ápice. En esta imagen vemos la coriza sifilítica y volvemos a ver también las lesiones periorificial, en este caso en la boca, reciben el nombre de regadíes.
Tenemos otra imagen también que corresponde a sífilis congénita, es el pénfigo bulloso, ¿sí? Fíjense en el compromiso que el paciente presenta en sus extremidades. En este caso, esta imagen corresponde a un citomegalovirus congénito. Fíjense el edema que tiene el bebé, esto es un hidrops acompañado de lesiones dermatológicas que son focos hematopoyéticos y también hay lesiones petequiales. Bueno, como dijimos hasta ahora, la sepsis es comúnmente bacteriana la mayoría de las veces, pero también puede ser micótica o viral y por lo tanto esta clase está dirigida a la detección temprana y el tratamiento de la infección bacteriana grave. Unos conceptos claves a tener en cuenta, ¿sí? Uno, que se debe sospechar siempre la sepsis en recién nacidos con factores de riesgo de infección reconocidos y presencia de ciertos signos de alerta identificados en la evaluación primaria de ICOR o evidencia de deterioro clínico. Segundo, las pruebas diagnósticas disponibles no son útiles a la hora de establecer qué neonato requiere iniciar antibiótico-terapia empírica, pero pueden ayudar a tomar la decisión de suspender el tratamiento siempre que clínicamente se sospeche sepsis. Se deberán obtener cultivos e iniciar la administración de antibióticos sin demora. Si es probable que la punción lumbar demore el inicio del tratamiento antibiótico, esta se puede realizar posteriormente. No debemos demorar el inicio del antibiótico, sino se puede hacer en el lugar la punción lumbar. El examen físico dirigido para una infección, tenemos que tener en cuenta los signos vitales, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, temperatura y la oximetría del pulso. También la observación y el examen a focos de infección como piel o heridas, infecciones localizadas, abscesos, neumonías, la NEC, la meningitis. Dentro de las pruebas diagnósticas tenemos el hemocultivo, que el mínimo volumen de sangre confiable para una botella de cultivo aeróbico es de 1 mililitro, el hemograma completo con recuento diferencial de blancos y recuento de plaquetas, el urocultivo, que tiene que ser por catéter o por punción suprapúbica, si es que el recién nacido tiene más de 3 días. Recordar que la infección urinaria es la causa más común de sepsis dentro del primer mes de vida, pero no la de inicio precoz, ¿sí? Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el hemograma debe ser pedido después de las 12 horas de vida, ¿sí? No antes. Y muchas veces uno tiene que poder charlar con el laboratorio con el que cuenta en su lugar de origen, porque de acuerdo a las botellas de hemocultivos, a veces se puede en algunos pacientes, sobre todo en los prematuros, recoger menos volumen de sangre. Otras pruebas diagnósticas son como la punción lumbar, que hay que considerar en niños con signos de alerta neurológico o con hemocultivo positivo o cultivo de líquido cefalorraquídeo positivo, y nos va a orientar en la elección del antibiótico, la duración del tratamiento y el seguimiento posterior. La radiografía también es importante, sobre todo la tórax, también puede ser abdominal, anteroposterior y lateral, supina, sobre todo si se sospecha de una NEC, una enterocolitis necrotizante. La diapo es solamente para mostrarle cuáles son los gérmenes más comunes involucrados en lo que es la sepsis temprana y lo que es la tardía en las infecciones nosocomiales. No los voy a aburrir leyéndolos cada uno, solo para que lo tengan, ¿sí? Que es muy importante a la hora de iniciar tratamiento o de sospechar o dirigir el tratamiento antibiótico.
Recordemos, en lo que se refiere a la elección del antibiótico, que la terapia combinada se utiliza para cubrir tanto los organismos gram positivos como los gram negativos, y que los organismos causales más probables dependen de la edad y de la fuente o foco de infección. Por eso uno siempre tiene que pararse y pensar si estamos ante una sepsis temprana o tardía y en qué lugar se puede presentar, si en el ámbito hospitalario o de la comunidad. Bueno, en esta diapositiva simplemente les quiero mostrar algunos antibióticos que podemos utilizar. Mayormente utilizamos Ampigenta, ¿sí? Tanto para la sepsis de inicio precoz como la tardía de la comunidad, siempre teniendo en cuenta el foco, el inicio y el lugar de presentación, porque si una cosa es la sepsis intrahospitalaria y la otra de la comunidad. Cuando yo hago una cobertura antibiótica en una sepsis intrahospitalaria, tengo que prestar atención a los gérmenes de la sala, ¿sí? O sea, tengo que analizar la epidemiología del lugar de mi sala y en base a eso colocar los antibióticos. Pero una cosa que uno siempre tiene que tener en cuenta es que como yo puedo actuar de manera rápida para indicar un antibiótico, tengo que ser también rápido y furioso para retirar los antibióticos, porque esto de dejarlo con antibióticos a los chicos por una aversión a la incertidumbre de no saber qué va a pasar, lo dejo por las dudas, ha hecho que aumente cada vez más la resistencia a los antibióticos y no solamente ya tengamos algunos gram negativos productores de BLE, sino que han aparecido las famosas KPC, donde ya hay resistencia a los carbapenem y se nos están cerrando las puertas en cuanto a las posibilidades de terapia antibiótica, ¿sí? Así que seamos, por favor, así como ponemos antibióticos de manera muy precoz, también seamos rápidos para sacarlos. Bueno, con esta última diapositiva me despido. Ya dentro de unos días nos vamos a encontrar con la segunda charla. Les agradezco por su atención y cualquier duda o consulta estamos atentos. Muchas gracias.